Simi TV y El Éxito de lo Natural presentan Caminos de Fe. En cada celebración de la Santa Misa nos encontramos con el amor divino. Antes de vivir ese momento sagrado, queremos guiarte por un camino de reflexión y conexión con tu fe. La preparación espiritual es una invitación a profundizar en nuestra relación con Dios, a escuchar su voz y a abrir el corazón para recibir su gracia. Te invitamos a que te unas a esta jornada de fe. Reflexiona, ora y conéctate con tu espíritu antes de la Santa Misa. Caminos de Fe, preparando el corazón para el encuentro con Dios. Bienvenidos. Bienvenidas, bienvenidos a Caminos de Fe, preparando el corazón para el encuentro con Dios. Los saludamos en esta mañana de domingo de alegría para todos nosotros los católicos, porque estamos celebrando la fiesta de la Inmaculada Concepción. Una fiesta que muchos no le damos la relevancia que ésta tiene. Pero ya más adelante vamos a estar hablando con el Padre Jorge sobre esta fiesta tan importante que celebramos. No es la pólvora, no es los asados, no es el sancocho, sino lo importante que tiene celebrar esta fiesta. Hace 8 días les prometimos que íbamos a hablar de el pesebre. Dijo el Padre Jorge de enmarcar la Navidad, el Evangelio. Y vamos a preguntarle al Padre Jorge, pero antes de eso le damos la bienvenida porque no lo saludamos. Padre Jorge, bienvenido a su programa. Gracias. También bienvenidos a su casa. Hoy estoy trabajando. Gracias, Padre Jorge, con todo el trabajo que ha tenido, porque hace 8 días vimos que estaba una tabla vacía y ya hoy vemos que ya casi está en un 80% el pesebre listo. Nos falta el fondo nomás. Sí, nos falta izar el fondo y listo. Y otros detalles y otras puntaditas. Sí. Pero vamos a hablar de qué pensaría San Francisco de Asís, el santo de los pobres, ¿no? Sí. ¿Por qué lo llamábamos el santo de los pobres? ¿Porque vivió en pobreza o...? Porque vivió en absoluta pobreza. Él, siendo muy rico, renunció a todo porque el papá no le dejaba dar de los bienes que tenía a los pobres. Uh-huh. Entonces él decidió hacerse pobre hasta el extremo que se quitó toda la ropa y se la dio al papá. Le dije, mire, esto es lo único que me queda de usted, pues ahí está. Me voy. Sí, entonces un campesinito se quitó el sayal y se lo dio. Y ese es el de los franciscanos, el sayal. Pero ¿cómo sería para darle la idea de reunir a todos en el pueblo y recrear el mensaje del Evangelio, recrear el pesebre? ¿Cómo empezar a meterle burritos y caballitos y todo? Porque, pues, uno de los misterios que él más meditaba y que le encantaba era el misterio de la Encarnación. Y entonces él constantemente leía las 2 versiones del nacimiento, porque hay 2 versiones del nacimiento que no nos damos cuenta y muy diferenciadas. Hablaremos más adelante. Más adelante hablamos de la similitud que tiene, pero es diferente. Pues sí, el mensaje es el mismo, pero es muy diferente. Entonces él, bien teniendo ya eso en su cabeza, se le ocurrió que para la fiesta del nacimiento lo hacía a lo vivo, porque no fue yesos ni nada, ni madera, sino fue con personas. Entonces así fue que trajo a un niño muy pequeñito, trajo a una mamá, a un papá, a unos muchachitos vestidos de pastores y un burro. Uh-huh. El buey. Un buey, y trajo también un poco de campesinos disfrazados de pastorcitos. Bueno, en fin, todo para recrear esa parte. Para recrear la venida
de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Según, como nos lo cuenta San Lucas. Él recreó lo que nos cuenta San Lucas. San Lucas, sí. El Evangelio de San Lucas habla de, obvio, Jesús y María Sí. en una gruta, un hueco de la montaña. Unos pastores que los ángeles les dicen que van a ser el Mesías o que nació el Mesías Sí. y salen corriendo a ver dónde es. Ovejas y animales. Eso es lo de San Lucas. Y resalta que la pobreza de Dios. Sí. No es la pobreza solamente de Jesús, sino la pobreza de Dios, el desprendimiento de Dios. Porque es que pobreza no es no tener nada, no. Dios lo tiene todo y es pobre. Sí, claro. Es el desprenderse de todo. ¿Y por qué San Lucas pone ese cuadro tan así, tan pobre, tan pobre? Pues porque está diciendo, mire, Dios se desprende de lo más grande que tenía, que era su Hijo, y nos lo entregó. Y mire dónde nos lo entregó. Nos lo entregó en suma pobreza. Pero San Mateo tiene también otra versión del nacimiento. Ya es como unos días después del nacimiento, ¿no? Comienza con la narración de los sabios de Oriente. Los Reyes Magos, que les decimos nosotros. Que no son ni tres, ni son reyes, ni son magos. Ya también lo explicaré. Y resulta que allá no son pastores, son sabios, son personas ilustres y con platica. Que no les anuncia un ángel, sino una estrella. O sea, eran astrónomos. Ya lo explicamos. Y luego llegan a buscar al rey de los judíos que ha nacido. Ya no es un niño recostado en el pesebre, sino el rey de los judíos que ha nacido. Y van a donde lo deja preguntarle. A donde le preguntan del rey. Eso sí cayeron donde no era, ¿no? Y van, no por la indicación del rey Herodes, sino por la indicación de otras personas y porque vuelve otra vez la estrella a posarse donde estaba el niño. Y entonces San Mateo dice, y llegaron los sabios y entraron a la casa donde estaba el niño con sus padres, Jesús y María, con José y María. Y se postraron y lo adoraron. Y le ofrecieron 3 dones, oro, incienso y mirra. Imagínese usted. Entonces fíjense que todo eso es diferente, pero cada cosa tiene su significado. Claro. Entonces voy rápidamente porque esto daría mucho tiempo. Bueno, San Lucas nos quiere, como ya dije, mostrar la pobreza de Dios, el desprendimiento de Dios. Y por tanto, a los primeros que se manifiesta el niño pobre es a los pobres, a los pastores. Ellos son los primeros que reciben el anuncio y de nadie menos que la boca de los ángeles, que la boca de los ángeles es la boca de Dios. Sí, claro. Y ellos van corriendo. O sea, no pusieron en duda, oye, ¿será que sí? ¿Será que están diciendo verdad o no? Fueron corriendo. Sí. Y aparece un coro de ángeles que cantan Gloria a Dios en el cielo y la Virgen María se sorprende ante semejante espectáculo y los pastorcitos pues también, y termina San Lucas diciendo, y todo esto lo guardaba María, la palabra de Dios que se daba ahí, lo guardaba ahí en su corazón. Ese es el gran misterio de María. Todo lo que veía lo guardaba en su corazón, que es lo que nosotros tenemos que hacer cuando escuchamos la palabra de Dios. Entonces, ¿quiénes son los tales sabios de Oriente? Primero, no son 3, porque el Evangelio dice unos. Si unos no pueden ser 5, 10. De 3 para arriba, porque uno nunca dice unos de 2, no, dice 2. Sí. Inclusive 3, por lo general no, eran varios.
varios sabios. Primero, no son tres, son varios sabios, porque no son los magos actuales, de los que echan un conejo y los sacan no sé qué. Sí, bueno, un pañuelo y todo eso. Eso ya es otra clase de mago. Pero la gente entiende eso, porque esa es la designación que nosotros tenemos de mago hoy. Ellos eran unos sabios ilustrados. ¿Por qué ellos estudiaban las estrellas? No son astrólogos a la manera de hoy, sino astrónomos, que es muy diferente. Que es totalmente diferente. Sí, ellos estudiaban las estrellas porque las estrellas eran las guías de los caminantes en el desierto. Seguían las estrellas, entonces ellos sabían de la estrella polar del norte, la estrella no sé qué, la otra, la que brilla más, la roja, la azul. Toda. Tenían el conocimiento. Y le enseñaban a la gente para que pudieran caminar de noche en el desierto. Y me imagino que lo que les causó curiosidad fue que había una, entre todas las estrellas que ellos habían visto, apareció una mucho más fugaz. Distinta. Sí, distinta, o sea. Distinta, sí. Entonces les llamó la atención y entre ellos había la costumbre de que cuando aparecía una estrella de esas, averiguar quién nacía de importancia, ¿no? Entonces ellos dijeron, pues apareció esa estrella, sigámosla. Y se vinieron desde el oriente hasta Israel siguiendo la estrella. A donde se posaba la estrella. Entonces fíjense, ahí ya no son los ángeles los que guían a los sabios, sino el universo como tal. Sino el mismo Dios por el universo, sí. Y bueno, entonces ya entendemos que no son reyes tampoco, ahí no habla de reyes. Sí. Ni son tres, ni son reyes, ni son magos. Aclarado el tema. Ellos dicen el rey de los judíos, pero no era que porque eran reyes ellos venían buscando un rey, no. Y vinieron a donde Herodes, oír de un niño que es rey, pues hay que desaparecerlo. Pero resulta que, ¿qué significa oro, incienso y mirra? Una vez un señor me decía, uy, pero San José se le echó, porque se fue para Egipto, pero llevaba su platica, porque el oro que le dieron los magos, pues resulta que eso no es una cuestión, diríamos, real, ¿no? Sino es simbólica. ¿Qué es lo que quiere decir San Mateo? Que los magos reconocieron en ese niño que era el rey. Le ofrecieron oro, incienso. ¿A quién se le ofrece el incienso? Nosotros lo hacemos a Dios. Todos. Toda la humanidad siempre le ofrece el incienso a Dios. Sean romanos, sean paganos, sean orientales, siempre el incienso se ofrece a los dioses y nosotros a Dios. Sí, claro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los sabios reconocieron en ese niño a Dios. Y ahora, la mirra. Para embalsamar. ¿Embalsamar qué cadáver? ¿Qué cadáveres? La realeza. No solamente la realeza. ¿A cualquiera? A cualquiera lo embalsamaron. En su época. Yo hoy día también. Pues no es exactamente la mirra, pero sí se embalsama. ¿Usted cree que por qué los muertos son tan bonitos? Porque lo arreglan. Hay que ser arreglarlo. Entonces, ¿qué quiere decir San Mateo? Que esos sabios vieron en el niño a un ser humano. ¿Qué es lo que está transmitiendo ahí? Que el niño Jesús, el niño del pesebre, es Dios y hombre verdadero. Y el rey del universo. Así de sencillo. En esas tres, de oro, incienso y mirra. Sí, engloba. Sí. Que Dios es todo. Para que tengamos una idea de lo que vamos a celebrar. No es cualquier cosa lo que vamos a celebrar. No es unas figuras, no es un posebre bonito, unas luces, sino lo que significa, el significado trascendental que tiene para la humanidad este cuadro que quiso representar San Francisco de Asís. Vamos a un pequeño corte de comerciales y ya continuamos para hablar de la lectura, meditación del Evangelio correspondiente al día de hoy. Ya regresamos.
Tienda Naturista, el éxito de lo natural. Somos sanos por naturaleza. Te deseamos felices fiestas. El éxito de lo natural. Simijaca, Cundinamarca. Calle Novena, número 644, frente a Serenidad, Capillas de Velación. Página web, elexitodelonatural.com. Contactos, 310-270-2895. Tienda Naturista, el éxito de lo natural. Su tienda naturista de confianza. ¡Felices fiestas! Continuamos con Caminos de Fe, preparando el corazón para el encuentro con Dios. Padre Jorge, lectura, meditación del Evangelio correspondiente al día de hoy. Bien, hoy en toda la tierra se celebra la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Como es una solemnidad, es la fiesta máxima, entonces predomina sobre inclusive el domingo segundo de Adviento. En la primera lectura vamos a tener el libro del Génesis, que nos habla del pecado original. En la segunda, una alabanza de San Pablo al Señor, que bendijo a la humanidad con su presencia en el mundo. Y el Evangelio de San Lucas dice así: en aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella sintió miedo ante estas palabras y preguntó qué era aquel saludo. El ángel le dijo: no temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel: ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada es imposible. Y María contestó: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se alejó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, quiero hacer 2 partes de la predicación. Primero, explicar qué es la Inmaculada Concepción, así a grandes rasgos, y después el Evangelio. La Inmaculada Concepción es un dogma. ¿Qué es un dogma? Algo que debemos creer porque la Iglesia siempre lo ha creído. Pero ¿por qué, por ejemplo, este dogma fue dado muchísimo más tarde? 1852, creo. ¿Porque ahí empezó a creerse que la Virgen era Inmaculada? No. Desde el comienzo se creyó que la Virgen era Inmaculada. Y es muy sencillo entenderlo, porque si el Hijo no iba a nacer contaminado de pecado, pues no podía nacer de una mujer contaminada del pecado original. Y recordemos que el pecado original prevaleció hasta cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz. Que fue cuando sí. redimió todo. Entonces, es obvio que el Padre la preserva de ese pecado. ¿Y de dónde lo deducimos? Cuando el ángel la saluda, le dice: llena de gracia,
Y no podía estar María llena de gracia. ¿Qué es la gracia? La vida de Dios. O sea, hasta ese momento nadie podía estar lleno de la gracia de Dios. Claro, imposible. Imposible. Pero el ángel le dice, llena de la gracia de Dios. Por eso es que María se turba, ¿no? ¿Cómo así que yo llena de la gracia de Dios Si y yo todos soy común somos y silvestre, pecadores? igual. Sí. El ángel, por supuesto que no pueden explicarle por qué. Tardaría mucho tiempo y María no le hubiera María no entendido. hubiera entendido nada. nada, sí. Bueno, pero si se creía desde el comienzo, entonces, ¿por qué se declaró dogma de fe muy posteriormente? Porque los dogmas sucedieron no para empezar a creer, sino para reafirmar que hay que creer. Y entonces, que sí, que no, y entonces Sale el dogma, sale el dogma. para reafirmar la creencia como Sí, tal. claro. Esto ya desde la Edad Media había esa controversia entre los que decían, no, pero ¿cómo así que María iba a ser preservada del pecado original? Y los que sí, que eran los franciscanos, sobre todo ellos que defendían eso, hasta que, bueno, ya el Papa dijo, no, esto no se puede seguir así, hay que declararlo dogma de fe. ¿Y qué es un dogma de fe? Algo que tenemos los cristianos católicos obligadamente que creer, porque esa es nuestra fe. Es nuestra fe. Ese es el dogma. Y ahora aquí el Evangelio. El ángel Gabriel es el mensajero de Dios y viene de parte de Dios a una virgen, dice, que estaba desposada con un hombre llamado José. Desposada no era casada. El desposorio hay todavía. Lo que pasa es que nadie lo usa. Pero el desposorio es una celebración antes del matrimonio con una seriedad tal que ya la persona está comprometida seriamente. Y romper ese desposorio, pues se puede, porque no está todavía el sacramento, pero se falló gravemente con la persona, no con Dios, sino con la persona. Con la persona, o sea, es como un acto de compromiso. Es como cuando yo me comprometo a hacer algo y no lo cumplo. Como una carta de venta, una compraventa. Sí. De compraventa. De venta, pero que todavía no está la escritura, por ejemplo. Entonces ella estaba desposada con José, pero no estaban viviendo, porque no eran esposos. Y entonces, ¿qué es lo que le extraña a la Virgen María? Primero lo que dije, que ese saludo tan extraño. Y segundo, le remata con, va a ser la madre del Hijo de Dios, pues no entendió nada. Y María le dijo, pero ¿cómo voy a hacerlo si yo no conozco hombre varón? Sí. O sea, yo no he estado con ningún varón, hablando en palabras de... Sí. Sí, esa es la duda de María. María no es que dude que Dios no puede hacerlo. No, ella no duda de eso. Pero en su condición humana, dice, ¿cómo? No, cualquiera, no solo la condición humana, hasta Dios nos diría lo mismo. ¿Y cómo? Pues el cómo es necesario saberlo, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo es que va a proceder usted? Pero ella no dice, como Zacarías. Zacarías dice, deme una prueba de que eso es verídico. No, y la prueba fue que lo dejó mudo. Sí. En cambio María lo que dice, no entiendo cómo si yo no conozco varón. Y entonces es cuando el ángel le dice, en palabras distintas, pero le dice lo mismo, es que eso no es por concurso humano. Es la sombra del Altísimo. La sombra del Altísimo es el Espíritu Santo. Te cubrirá con su sombra y el hijo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Y entonces ahí confirma el ángel que ella no va a perder su virginidad porque no es por concurso humano. Y le dice, ¿para qué viene ese hijo? Esencialmente para reinar sobre la humanidad. Imagínense el anuncio. María no entiende mucho.
Por eso el acto tan grande de fe. Porque si María hubiera entendido todo, pues qué fácil, ¿no? Sí. Ella no entiende mucho, pero sin embargo, confía firme dice, firmemente hágase Dios, en mí. según tu palabra. O sea, eso es Es confianza. decir, no entiendo Pero mayor hágale. cosa, pero hágase como tú quieras. Ajá. Y además le dice, pues yo soy la esclava del Señor. O sea, yo, ¿por qué voy a poner problema? ¿Por qué voy a preguntar por qué eso? Sí, porque a mí o Si yo porque soy tengo- la esclava. Sí, claro. Y entonces le pone como testimonio, sin que ella lo pidiera, le pone como testimonio Gabriel a la pariente. a la pariente. Ya lleva 6 meses y ella Sí. decían que era estéril. Entonces, Sí. se puede. Y viejita ya, era viejita. Imagínese. Y ya, vea, si ella lo puede, porque usted no. Que está joven. Pero no es porque la Virgen lo pudo, sino que de Él todas como maneras una le- manera de explicarle que sí se podía. que le Que sí era le puso posible. el testimonio. Ujú. Y termina ese diálogo con el ángel en ponerse al servicio de Dios sin ninguna condición. Entonces, ahí está la grandeza de la Virgen María. La grandeza de la Virgen María no es que sea virgen, no es que sea inmaculada, no es que fue asunta al cielo, porque ni siquiera que sea la madre de Jesús, no, porque eso es don de Dios. Entonces no hay grandeza de ella, es don de Dios, regalo de Dios. La grandeza de la Virgen María y que nos da a nosotros el ejemplo es La humildad y y la fe. Y la fe. Hágase en mí según tu palabra. Eso es la grandeza de María. Porque hay veces nosotros hacemos mucho énfasis que la Virgen María es grande porque es la Madre de Dios, pero es porque Dios le le dio dio el regalo. esa oportunidad Sí, el regalo. de ser la madre de él. Sí, Pero es que pobrecita, después todo lo que le tocó sufrir. pues sí, pero no es por eso, porque eso es antes de. O sea, Dios la elige antes de todo eso. Y no eligió a cualquiera. Y la prueba es que no le puso ni la menor resistencia. Es porque Dios ya sabía que ella sí era. Iba a ser la madre Sí. de su hijo. Dios no podía estar mirando a él si una a otra. Él conoce hasta lo profundo de nuestras Sí, entrañas. claro, cómo Pues sabía no. que ella sí. Ella era la elegida. Sí. Entonces ahí está el misterio de lo que estamos celebrando el día de hoy. Es un dogma que De es fe. de fe, que es para reafirmar lo que estaba y que se estaba perdiendo porque había tiberizado las cosas, habían dicho una vaina otra. Entonces el Papa de la época dijo, coloquemos el dogma de fe, Sí. para que nosotros los creyentes católicos creamos en eso y reafirmemos nuestra fe. Padre Jorge, aprendimos mucho hoy y cada día vamos aprendiendo yo más de también su todos los merced, días de toda su sabiduría, de Todos los todo lo días que Dios aprendo. le ha regalado para compartir con nosotros. Le agradecemos inmensamente por esta oportunidad que nos da a nosotros y a todos nuestros amigos televidentes del Canal 7 del Sistema COTV Simijaca y a todos quienes nos siguen en YouTube y en Facebook, de entender un poquito de la palabra de Dios. Una última recomendación, por favor, hagan el pesebre, no se entretengan con un árbol de Navidad, porque eso no es lo nuestro. El pesebre es el que nos está hablando de la humildad, de la grandeza de Dios, de la bondad de Dios para con nosotros al entregarnos a su Hijo por nuestra salvación. Que Dios los bendiga. Bueno, Padre Jorge, vamos a dejar tarea para dentro de 8 días. Vamos a hablar de la novena de aguinaldos. Bueno. Hablemos de la novena de aguinaldos. ¿Y sabe usted que en Colombia es el único lugar donde hay la novena de aguinaldos? ¿En Colombia? Dentro de 8 días me cuenta, Padre. Porque en este momento no le puedo responder. Amigos televidentes, nos encontramos dentro de 8 días aquí en Caminos de Fe, preparando el corazón para el encuentro con Dios. Ya viene la Santa Misa. Caminos de Fe. Gracias por acompañarnos en este espacio de reflexión y preparación espiritual. Que el mensaje de hoy fortalezca su fe y llene su corazón de paz. Ahora los invitamos a unirse a la celebración de la Santa Misa, donde viviremos juntos el encuentro más profundo con el amor de Dios. Hasta la próxima y que el Señor
les bendiga siempre. Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.